Bienvenidos a su programa No Tu Salud, que como cada semana vemos un tema diferente de interés y que el propósito principal es la prevención de algunos problemas de salud o enfermedades que pueden afectar a la población. El día de hoy hemos invitado al doctor Carlos Mario Garcidueñas Briceño. Él es angiólogo y cirujano vascular, es egresado de la Facultad de Medicina de León y hizo la especialidad en el Centro Médico La Raza. Bienvenido, doctor, qué bueno que aceptó nuestra invitación. Muchas gracias. El tema del día de hoy es uno de los problemas de las personas diabéticas y sobre todo de las incapacitantes, que la verdad es frecuente. Ahorita lo vamos a comentar con el doctor, que es el pie diabético. ¿Cómo podemos definir este tipo de problemas? El pie del diabético como tal, más que pie diabético, es una de las complicaciones más graves que presenta el paciente con diabetes. Actualmente cada día vemos más pacientes con diabetes y evidentemente más complicaciones que antes veíamos en pacientes de 50, 60, 70 años. Actualmente hemos visto casos de pie diabético en niños de 14, 15 años con complicaciones ya bastante avanzadas de la diabetes. Considerando la cantidad de diabéticos que hay en el mundo, estadísticas recientes, cerca de 350 millones de diabéticos, esperan que haya más de 550 millones para el 2030, pues obviamente la posibilidad de que alguno presente alguna complicación es bastante alta. En México andamos rondando ya cerca del 10% de los pacientes con diabetes y una de las estadísticas o de las peores estadísticas en México es que nada más el 25% están bien controlados. Eso quiere decir que cerca del 75% de nuestros pacientes tienen un riesgo alto o muy alto de presentar alguna complicación. Especialmente cuando hablamos de riesgo cardiovascular, pues hablamos no solo de problemas en las piernas, eventos vasculares cerebrales por enfermedad carotidia, infartos, insuficiencia renal y evidentemente problemas de la circulación en las piernas. El problema del pie del diabético es bastante común. Cerca de un cuarto de los pacientes con diabetes durante el desarrollo de su enfermedad presentará alguna vez alguna lesión en su pierna, en su pie básicamente. El problema es que de ese 25%, la mitad pudiera llegar incluso a una amputación. El pie diabético es un problema multifactorial, no solo es un problema de la circulación o un problema de los nervios o un problema de déficit de control de la infección, es multifactorial, involucra muchas especialidades: cirugía, endocrinología, cardiología, obviamente mi especialidad que es la cirugía vascular. Entonces es difícil como tal diagnosticar o definir un pie diabético, pero básicamente es un conjunto de manifestaciones que se presenta como consecuencia de un descontrol crónico de la glucosa, que involucra básicamente tres componentes, que son un problema neuropático, una neuropatía diabética, un problema de la circulación, una enfermedad arterial periférica de grandes vasos o de medianos vasos, y un problema sistémico, básicamente en todo el cuerpo, que tiene que ver con la deficiencia o con el mal control de las infecciones en el paciente con diabetes. Entonces, cada vez es más común. El problema es que el paciente con diabetes que presenta una complicación distal no solo tiene el problema de las piernas, a lo mejor tiene un problema para ver, que le impide detectar una lesión, tiene problemas para movilizarse, no se puede agachar, no puede ver sus pies, no los puede limpiar, no puede cortarse las uñas adecuadamente, y eso eventualmente va a presentar sus complicaciones. Le digo a los pacientes que les pasa como al coyote del correcaminos, que se empieza a quemar la cola y se da cuenta hasta que empieza a oler. No lo siente, no lo ve, hasta que huele, hasta que tiene pus, hasta que un familiar se da cuenta, y generalmente en esos casos pues ya es demasiado tarde. Eso es. ¿Y en qué momento el paciente diabético tiene que empezar a cuidarse de sus pies, o en qué momento detectar que hay un problema ahí? Desde el diagnóstico, en verdad, así como el paciente que se diagnostica con diabetes, pues inicia un tratamiento siempre, ya sea farmacológico o medidas higiénico-dietéticas. A partir de ese momento tiene que estar consciente de que puede presentar alguna complicación en cualquier momento. Desafortunadamente, muchos de nuestros pacientes con diabetes, cuando son diagnosticados, llevan ya un periodo largo con su enfermedad, y generalmente son diagnosticados porque presentaron ya una complicación, un estado hiperosmolar, se les subió el azúcar, tuvo una hipoglucemia,
tuvo un problema de visión, tuvo un infarto, se dan cuenta que es diabético. Entonces, para ese momento ya seguramente también hay alguna alteración en los pies. Entonces, desde el momento en que se hace el diagnóstico, el paciente tiene que empezar un protocolo de cuidado de sus piernas. Incluye, bueno, prácticamente toda la extremidad. Lo más fácil y la principal recomendación es primero la limpieza o la higiene adecuada. Un paciente con diabetes tiene que destinar entre 3 y 5 minutos diarios al cuidado de sus pies. Bañarse, lavar con agua tibia, agua y jabón, limpiar bien entre los dedos. Al salir del baño, secar bien la extremidad con una toalla limpia, secar muy bien entre los dedos, y es momento de cuidar las uñas. Es de los principales errores al momento de cuidarse los pies son las uñas, porque tenemos la costumbre de cortarlas igual que las manos, redondas. El problema de las uñas de los pies es que las uñas son cuadradas. Eso evita que se entierren las uñas, que se lastimen. Es más fácil durante el baño porque las uñas están más suavecitas, es más fácil incluso limarlas sin necesidad de usar corta uñas. Una vez ya limpias las uñas, poner una crema humectante en el dorso, en la planta del pie, no entre los dedos, su calcetín. El paciente con diabetes tiene prácticamente prohibido caminar descalzo, caminar con guaraches, caminar con chanclas, porque es común que tengan un pisotón, un golpe, pisen una piedra, que ocasiona lesiones que pasan inadvertidas. Además de mantener su pie cubierto, un buen calzado, un zapato para el diabético. Eso es lo primero que tiene que hacer un paciente una vez que hace el diagnóstico: empezar a cuidar sus pies y empezar con un zapato adecuado. El zapato para el diabético tiene algunas características especiales. No solo es cómodo, está diseñado de tal forma que queda bien ajustado en la parte del talón para que no se mueva el pie. Es ancho en la parte de adelante y generalmente tiene un material muy suave, porque conforme también pasa el tiempo los dedos se pueden ir deformando. Entonces la parte anterior del pie necesita un poco más espacio. El momento ideal de comprar los zapatos es en las tardes, cuando el pie está un poquito más hinchado, y el zapato es a la medida, ni más pequeño ni más grande. Un zapato con velcro o con agujetas que permita que, en caso de que se hinche un poco el pie, pues le dé espacio para crecer. Eso es lo primero. Ya cumpliendo con eso y cumpliéndolo todos los días, las posibilidades de que las cosas salgan bien son altas. Eso es. ¿Qué tipo de calcetín, por ejemplo, está indicado en este tipo de pacientes? Porque a lo mejor supongo que la presión que ejerce el elástico o algo puede tener problema, ¿no? Sí, el calcetín básico es el calcetín para diabético es un calcetín de lana o de algodón, grueso, que mantenga la temperatura pero que absorbe el exceso de líquido. No tienen elástico en la parte de adelante, hay algunos que no tienen costuras tampoco en la parte de abajo. Es para la mayoría. Sin embargo, también los pacientes con diabetes en alguna etapa de su enfermedad pudieran desarrollar edema, que es bastante común, porque el tener diabetes no nos excluye tener, por ejemplo, insuficiencia venosa, que condiciona edema. En algún momento pudieran tener un problema cardíaco, un problema renal, y eso va a condicionar también que se hinchen las piernas, y en ese caso el calcetín tendrá que ser obviamente indicado por un médico, y generalmente son calcetines de compresión para controlar el edema, porque tan malo es que un paciente use un calcetín con un elástico cuando no está indicado, como dejar que la pierna se hinche por falta de un buen soporte. Entonces básicamente son los dos calcetines, todos un calcetín suave, a menos que sea indicado por algún médico, tendría que ser un calcetín de compresión. Eso es. Muy bien. Bueno, hacemos nuestra primera pausa y continuamos con el tema de hoy. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Notus. porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Me siento
¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. Continuamos, el tema de hoy es pie del diabético y tenemos de invitado al angiólogo y cirujano vascular Carlos Mario Garcidueñas Briceño. Doctor, ¿qué otras medidas en cuestión de ropa, por ejemplo, sería lo adecuado en este tipo de pacientes? La ropa es muy importante, siempre el paciente tiene que estar cómodo, tratar de usar lo menos ropas sintéticas que tienden a aumentar la temperatura del cuerpo, a generar humedad, no se absorbe adecuadamente y eso eventualmente puede desarrollar más que nada infecciones a nivel de la piel. Ropas ajustadas en el abdomen puede desarrollar infecciones micóticas por hongos en las ingles, eso puede condicionar edema en las piernas. Lo mismo con los calcetines y las medias sintéticas, si no están bien indicadas, generan humedad y eventualmente también puede desarrollar el desarrollo de hongos entre los dedos o en las uñas. Agrietan la piel, pueden entrar bacterias en estas lesiones y eventualmente generar alguna infección que ya pudiera ser de consideración. Entonces, ropa cómoda, evitar ropa muy ajustada en el abdomen que dificulta el retorno venoso, que puede ocasionar algo de edema, aparte, bueno, de la incomodidad. Ya ropa adecuada, calzado adecuado, el resto es mantener un estilo de vida saludable. Básicamente, bueno, los alimentos que lo ideal es que un nutriólogo o un médico especialista dé las recomendaciones adecuadas sobre la alimentación y la actividad física. La actividad física es muy importante. Por lo menos se le recomienda a los pacientes que caminen por lo menos media hora al día. Generalmente las mañanas son las horas más cómodas, que no hay mucho sol, no hay mucha humedad, no se han hinchado las piernas. Iniciar el día con una caminata. Eso mejora el control de la glucosa, mejora o disminuye el riesgo de desarrollar neuropatía, mejora la circulación tanto arterial como venosa y obviamente, bueno, aparte de otros beneficios cardiovasculares, mejora la función del corazón, de los pulmones, el estado general. Entonces, el ejercicio, la dieta y las medidas básicas es lo más importante para que un paciente tenga un buen control a largo plazo. Actualmente el paciente con diabetes, pues a lo mejor hace 20 o 30 años o hace más, pues prácticamente era una sentencia de muerte. Actualmente el tratamiento o los tratamientos disponibles junto con lo que sabemos sobre la evolución de la enfermedad debería de permitir al paciente tener una vida pues mucho más larga, prácticamente normal, siempre y cuando no se presenten las complicaciones. Una complicación acorta la esperanza de vida. Una amputación en un paciente con insuficiencia arterial, más o menos la mayoría de los pacientes que se amputan de una pierna y tienen insuficiencia arterial, a los 5 años cerca del 50% falleció. En estos términos es peor tener insuficiencia arterial que tener cáncer, por ejemplo. Es peor tener insuficiencia arterial que un infarto. Incluso un paciente con un infarto al corazón tiene una mejor sobrevida que un paciente que requiere de una amputación por insuficiencia arterial. Aparte de la dificultad para movilizarse, de los problemas económicos, de los problemas familiares que esto acarrea. Una vez que se pierde una extremidad, la posibilidad de perder la otra extremidad es cercana al 60% a los 3 años. Entonces, mientras más retrasemos la presentación o la presencia de complicaciones, obviamente la esperanza de vida del paciente será mucho mayor. Entonces, básicamente, el número 1 es el control de su diabetes. Así es. Ese es el que va a dar la pauta para que la persona tenga una mayor longevidad. Así es. Sí. Mientras a veces el diagnóstico de diabetes es la oportunidad que tiene el paciente para en verdad dar un giro en su vida y ahora sí tomar la decisión y tomar las riendas del control de su vida. El paciente, se puede oír algo feo, pero el paciente es el principal responsable del control de su enfermedad. El médico cumple con dar las recomendaciones, los tratamientos, el medicamento que sea adecuado, pero hasta ahí, ¿verdad? Es difícil que nosotros podamos estar en la casa del paciente y decirle: no te olvides de ponerte tus zapatos, no puedes caminar descalzo, tómate tu medicamento, cuidado con la dieta.
regresando al punto anterior, 80% de los pacientes tienen un tratamiento adecuado, pero solo el 25% está bien controlado. Entonces, en ese rango tan grande, algo está pasando. Ya sea, obviamente, parte del médico que a lo mejor no cumple con el trabajo de dar las recomendaciones o de insistir en las recomendaciones, pero el resto es cuestión del paciente. A mí me llegan pacientes con neuropatías. Básicamente lo más común es la neuropatía, que tienen 1 o 2 años de diagnóstico de la diabetes, pero tienen una complicación que lleva 10 años desarrollándose. Entonces, si el paciente no acepta que tiene una enfermedad y que requiere un tratamiento, es difícil que pueda aceptar sus complicaciones. Especialmente te digo la neuropatía. En este punto quiero recalcar porque es lo más común y es lo primero que tiende a presentarse en cuanto al pie del diabético. La neuropatía básicamente tiene 3 componentes, que es el sensorial. Todos los que conocen a un paciente con diabetes sabe del problema de la neuropatía sensorial: disminución de la sensibilidad, ardor, comezón, quemazón, sensación de caminar sobre algodones, sensación de caminar sobre piedras, sobre canicas. Eso es lo más común y eso es lo que hace que el paciente se lesione y no se dé cuenta. Me ha tocado ver incluso lesiones por las pastillitas. La metformina se cayó en un paciente en su zapato, se puso su zapato, no se dio cuenta y estuvo todo el día caminando con un comprimido en el talón. Cuando se quita el zapato, la cápsula ya había perforado por completo la piel y el paciente no se da cuenta. A cualquiera de nosotros, una piedra, por muy pequeña que sea, es todo el día está molestando. El paciente con diabetes y una neuropatía sensitiva no lo siente. Hay una neuropatía autonómica. La piel del paciente con diabetes tiende a resecarse, a agrietarse, especialmente en los pies. Los cambios de temperatura son inadecuados, a veces está muy caliente, a veces está muy frío, y eso condiciona también a que se altere la humedad, tiene más riesgo de que se agriete la piel y que entren bichos. Y la última, que es de las más importantes y es de la que menos se tiene en consideración, es la motora. Los huesos del pie, para mantener el arco, es como un puente, son varios huesitos pequeños que le dan la forma al pie, pero para mantener esa forma se requiere de cierta fuerza en los músculos del pie, músculos muy pequeños. Conforme avanza la neuropatía, los músculos se debilitan y los huesos del pie empiezan a dar de sí hasta que se fracturan y se rompen por completo. Por la neuropatía sensitiva el paciente no lo siente. Y bueno, al caerse todo el arco, todo el pie se abre, se cae, los dedos se hacen en garra, empiezan a deformarse, empiezan a producirse callos donde no había, zonas de hiperkeratosis, y tener un callo en un pie con una neuropatía es como tener una piedra, es un tejido duro, que cada que pisa el callo va presionando y presionando los tejidos. Cuando quitan el callo se dan cuenta que lo que hay por debajo de él es un agujero gigantesco que a veces llega hasta el hueso, a las articulaciones, y está infectado. Entonces la neuropatía motora es muy importante. Una vez que se produce la neuropatía, prácticamente es irreversible. El daño ya está hecho. Es difícil que un hueso que ya se rompió por una neuropatía motora se pueda regresar a su posición. Incluso con cirugías los resultados han sido decepcionantes. Entonces, pues el objetivo sería evitar, pero una vez que se presenta, iniciar el tratamiento. Lo principal, y que siempre se lo recalco a los pacientes, es: no importa cuántos medicamentos le dé yo para controlar la neuropatía, si usted no está bien controlada de la glucosa, claro, nunca va a responder. Y los medicamentos tienden a tener efectos secundarios indeseables si no se ha controlado la neuropatía, perdón, la diabetes. Una vez bien controlada la diabetes, entonces sí, los tratamientos son muy efectivos. Podemos controlar el ardor, el dolor, la hinchazón. Una buena plantilla ajustada ayuda a levantar un poco el arco, el zapato, y obviamente pues evitar el problema. Esa es una gran parte de los pacientes que han sido diagnosticados con diabetes, que tienen un pie que se considera un pie en riesgo, ya sea por la deformidad, por la neuropatía, por la insuficiencia arterial, por el descontrol. Pero van a llegar en algún momento a un punto en el cual ya presentaron una lesión. Y ahí, en lugar de ser un paciente en riesgo, ya es un paciente con un pie del diabético ya como tal, una lesión. La más común es por la neuropatía, hacen callos, el callo perfora y terminan por hacer un agujero, que se llama mal plantar perforante, es de los más comunes. Generalmente no se presentan infectados, pero son muy difíciles de controlar porque son ocasionados por la deformidad. Como la deformidad en verdad no se puede revertir, pues son lesiones que en el mejor de los casos pues es tratar nada más de que no se compliquen más, y bueno, obviamente cicatrizarlos, aunque la posibilidad tiende a ser relativamente baja.
El problema es cuando se infecta el pie. Un pie infectado se considera una urgencia. Es un paciente que debe acudir de forma prioritaria, ya sea con su médico o a urgencias del hospital, porque pudiera ser cuestión de horas antes de que la infección se vuelva grave. Datos de infección: áreas muy rojas en los pies, áreas muy pálidas, áreas negras, son datos de que algo está pasando. La celulitis, que es lo rojo que se pone alrededor de las lesiones, también son datos de infección. Fiebre, náuseas, vómito, descontrol metabólico, que se suba o que se baje el azúcar, son incluso ya indicaciones de hospitalización. Y hay muchos pacientes que básicamente andan en la calle con ese tipo de problemas, ya está saliendo pus y aún así no se han decidido a ir con su médico por miedo a lo que, bueno, todos le tienen miedo, a una amputación, pero mientras más se evite o se retrase un tratamiento adecuado, el riesgo de amputación es altísimo. Entonces, ya una vez que pasa, bueno, el médico decidirá si se requiere hospitalización o se requiere manejo en casa. Muy bien, bueno, hacemos otra nueva pausa para continuar y terminar con el tema del día de hoy. Me siento mal. ¿Qué te duele? Vamos con un especialista. Doctor Valeriano Fuentes López, médico pediatra, 8º piso, Conjunto Florida. El análisis de la información marca el rumbo de lo que quieres saber. Mi nombre es Sara Garibaldi. Porque eres parte de aquí, Periódico Notus. No te pases. Porque si te pasas, Mejor descúbrelo en Notus. porque eres parte de aquí, parte de aquí, parte de aquí. El rumbo de la información lo defines con tus comentarios y tus propuestas. Porque eres parte de aquí, nosotros te incluimos en ellos. Notus Política. Mi nombre es Esaú González. Aquí las sugerencias las pones tú. Porque eres parte de aquí, Notus Política. Muy bien, continuamos. Doctor, por ejemplo, si una persona encuentra que tiene, no sé, a lo mejor una herida o encuentra que tiene ya un problema de lo que tú ya comentabas en el pie, ¿cuál sería el manejo que tú deberías de dar a este tipo de persona? ¿O en qué momento debe acudir contigo, ¿no? Ok. La especialidad como tal se enfoca a los problemas circulatorios. Igual que por ejemplo los problemas de los ojos, el paciente no debe esperar hasta presentar un problema de los ojos para acudir con el oftalmólogo o un problema renal para acudir con el nefrólogo. Idealmente, el paciente con diabetes tiene que acudir una vez al año con el angiólogo. Porque una cosa es la neuropatía y otra cosa es la insuficiencia arterial. Un paciente con una lesión, más o menos el 50% tiene cierto grado de alteración en la circulación. Un paciente que tiene una insuficiencia arterial, o sea, que tiene alguna de las arterias tapadas, la posibilidad de que cicatrice es muy baja, anda rondando el 30%. Con tratamiento adecuado puede subir hasta el 90%. Entonces, lo principal, regresando a lo de la prevención, es una valoración por lo menos una vez al año. El angiólogo va a revisar, va a verificar si hay una neuropatía, si hay una deformidad, va a checar, generalmente con ultrasonido, verificar si están o no dañadas las arterias y en ese caso qué tan dañadas están, porque arterias dañadas en los pies, aparte del riesgo de amputación, es un marcador para lesiones en otros lechos arteriales. El paciente que tiene insuficiencia arterial distal tiene riesgo alto de una embolia cerebral por enfermedad de las carótidas, tiene riesgo alto de infarto al corazón por enfermedad de las coronarias, tiene riesgo alto de insuficiencia renal. Entonces, diagnosticar un problema de insuficiencia arterial también cambia el pronóstico del paciente, porque si se inicia el tratamiento sabemos que bueno, tendrá un buen pronóstico, y antes de una lesión los tratamientos son bastante sencillos, generalmente son antiagregantes como la aspirina, estatinas como la atorvastatina y de esa familia que estabilizan las placas, evita que la enfermedad progrese. No existe ahorita ningún medicamento que pueda destapar las arterias, y eso es muy muy importante, porque bueno, una vez que se diagnostica la insuficiencia arterial y el paciente presenta lesión, buscan y bueno,
es comprensible hasta cierto punto que el paciente tiende a buscar muchas opciones y bueno, hay muchas cosas que les ofrecen a los pacientes que sabemos que en verdad se sabe que no funcionan, especialmente para insuficiencia arterial. Bueno, desde quelación, ozono, células madre, una cantidad increíble de terapias alternativas que no funcionan. Además de gastar, porque cuestan, el paciente pierde un tiempo muy preciado para resolver el problema, porque cuando son problemas distales, una intervención arterial generalmente detiene el problema. Pero cuando una lesión llega más arriba del tobillo, especialmente hablando de infección, prácticamente ya no hay nada que se pueda hacer. Y en ese punto, el cirujano vascular, el cirujano general o quien esté responsable del tratamiento, se deja de enfocar en la pierna para tratar de salvar al paciente, porque también los datos de infección por arriba del tobillo generalmente ya presentan datos de sepsis, de que las bacterias entraron al torrente sanguíneo, y incluso con una amputación existen muchas posibilidades de tener una complicación grave, neumonías, infartos, embolias, que bueno, a final de cuentas es lo que condena al paciente. Entonces, desde el punto de vista arterial, siempre hay cosas que se pueden hacer, desde el tratamiento farmacológico, que hay muchos que ayudan a que el cuerpo forme arterias pequeñitas, nuevas, para tratar de llevar un poco más de sangre, hasta ya cirugías arteriales como tales, endovasculares, lo endovascular lo que hacemos es tratar de entrar por la arteria y romperla para volverla a abrir, llevar un poco más de flujo, o el bypass, que es la derivación, saltar la parte que está obstruida para bueno, llevar otra vez sangre a un pie que está en riesgo, un pie que ya tiene una lesión. Entonces esa es la parte que generalmente, o que debería tocarnos a nosotros. Digo, el manejo es multidisciplinario. Todos mis pacientes se mandan al podólogo para que le diseñe una plantilla especial. Yo nunca modifico un tratamiento para diabetes, nunca modifico insulina, se las mando al internista, al educador en diabetes, al cardiólogo, al oftalmólogo, para que con el propósito de que entendamos los médicos que bueno, no tenemos todos los conocimientos incluso sobre una sola enfermedad, y que bueno, mientras más opiniones tenga y mejores tratamientos tenga el paciente, pues mayores herramientas tendrá para poder controlar su diabetes y bueno, evitar alguna complicación a largo plazo. Sí, yo creo que básicamente la educación es muy importante, y como dices tú, el que acuda con un facultativo, con un especialista en la materia, ¿no? Porque ese es muy importante, que la gente sepa que es tiempo perdido el andar en ese tipo de tratamientos que no lo van a llevar, ¿no?, más que a complicaciones. Yo creo que ese es lo más básico. Por último, ¿qué recomendaciones le darías a las personas que nos están viendo? Ok, primero tener un médico de confianza. Yo les recomiendo que el médico de base para el tratamiento de la diabetes sea su médico familiar. Un médico general tiene toda la capacidad de controlar su diabetes. Y sobre eso ir determinando con qué especialistas tiene que acudir. Al internista 2 o 3 veces al año, al oftalmólogo, al nefrólogo, al cardiólogo, obviamente al angiólogo. ¿Qué es lo principal? Entender que esa confianza que se le tiene al médico es en cuanto al tratamiento que va a recibir, pero no a la forma en que va a tener que cumplir con su tratamiento. Eso solo depende del paciente. Un paciente con una neuropatía es un paciente que prácticamente no puede estar sin insulina, y eso también es bastante común, que los pacientes no acepten el tratamiento que tiene el médico por miedo, por prejuicios, por habladurías. Una vez que tienen una lesión, no dejar pasar más tiempo. En cuanto observen algo anormal, comentarlo con su médico, acudir con el angiólogo, con el cirujano, con quien lo envía su médico general o el que está responsable de su tratamiento, porque mientras más tiempo se pierda, más posibilidades hay de que las cosas salgan mal. Bien tratado es un problema que no debería de dar mayor complicación. Una úlcera debe cicatrizar rápido, no debe de crear incapacidad, no debe ser muy costoso, pero bueno, básicamente depende del paciente. La educación es lo más importante, entender que la enfermedad no se cura, que nos va a acompañar toda la vida y que somos responsables de nuestra enfermedad. Claro, muy bien. Bueno, doctor, ¿dónde lo pueden consultar? Estamos en el Centro de Especialidades Médicas Murano,
Está en Plaza Murano, para que se ubiquen un poquito mejor, está a un lado de la General Motors, atrás de la Toyota. Ahí está la plaza, es un hospital nuevo, tiene prácticamente todos los servicios, laboratorio, rayos X, quirófano, hospitalización. Estamos en el consultorio 114. El teléfono del consultorio es el 624-4932. El teléfono para urgencias y el celular es el 1707-349. Hay una página de internet que es micirculacion.com. También estamos en Facebook como Dr. García Dueñas. Cualquier duda, cualquier observación que tengan, los pacientes con toda libertad se pueden comunicar con nosotros, la secretaria los va a atender. Yo prácticamente soy todos los días en el consultorio para todo lo que se les ofrezca. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, aparte queremos invitarlo a que visite nuestra página, del cual todas estas pláticas que semanalmente se les dan, pues se suben ahí se quedan en nuestra página, que es www.notus.com.mx. Y pues también enviamos un saludo a todas las personas que por TV Cable nos ven en Pénjamo, Romita y Abasolo. Muchísimas gracias por su atención y esperemos que sea de utilidad. Gracias.